Como ven, tenemos estrategias de fertilización y ensayos enmarcados en dos situaciones. Primero, trabajando en lote promedio y después viendo cómo se puede implementar y buscar la dosis óptima por ambiente con un resultado económico favorable. Cuando trabajamos en lote promedio, se hizo una propuesta en la cual implementó un protocolo de ASP, esto lo hicimos junto a ASP Villa María, en el cual este productor necesitaba encontrar su dosis óptima de fertilizante haciendo una fertilización promedio, básica. Entonces se implementó un protocolo en el cual se implementaban franjas de 0 kilogramos de nitrógeno hasta 300 kilogramos de nitrógeno. Esto se hacía con urea, curada con aerotain, y en franjas desde casi de 28 metros, cada franja. Se hizo la aplicación, se georreferenció, que esta es una herramienta también que nos permite utilizar el soporte, digamos, lo que es GeoGIS, tomar los puntos y luego hacer las franjas de georreferenciación del ensayo. Este era el resultado del análisis de suelo, se había hecho un análisis de suelo tradicional, en el cual se evaluaba cuál era el punto de partida de nitratos para poder comparar después agronómicamente cuál era la respuesta con respecto a cada franja. Y lo que tenemos en el cuarto lugar es el resultado, el reporte que hemos extraído desde la máquina John Deere que cosechó, y donde observamos los diferentes rendimientos que se obtienen en cada una de las franjas. Acá lo que ven está enmarcado el ensayo total, y lo que ven adentro son las diferentes franjas de cómo va cayendo a medida que al norte tenemos 300 kilos de nitrógeno y hacia el sur 0 kilos de nitrógeno. Lo que ven en verde más oscuro, en el norte del ensayo y en la parte izquierda del oeste, se cosechó con otra máquina, por lo cual cuando tuvimos que hacer el análisis estadístico de estas franjas, la dejamos de lado para que no tengan ruido a la hora de hacer la correlación. Este es el resultado del ensayo, un resultado muy interesante, en el cual observamos cómo un testigo sin urea aumenta siempre linealmente, digamos, y positivamente a medida que uno le agrega 100 kilos, 150 kilos, 200, 250 kilos y 300 kilos de urea. Lo que ven en la tabla de arriba es el rendimiento multiplicado por un precio del maíz, tenemos un ingreso, y a eso le restamos el costo de la urea, que nos termina dando el margen bruto. Para este caso, el margen bruto estaba aproximadamente entre los 250, el mejor margen bruto, entre los 250 y los 300 kilogramos de urea. Este lote, cabe aclarar que se había fertilizado con 150 kilos de urea. Por lo tanto, tuvimos una respuesta lineal y positiva por encima de la fertilización promedio. Desde esta óptica de trabajar el lote promedio, surge la posibilidad, en este campo, al mismo tiempo que se están realizando los ensayos, de poder hacer una ambientación. La idea fue básicamente buscar diferentes ambientes en un suelo que por carta de suelo es clase 2, o sea que un suelo muy parejo, con solamente un sector un poco más desfavorable, que corresponde a un sector que ocasionalmente se produce anegamiento, pero lo que tratamos de buscar acá es, en un lote que consideramos muy parejo, algún tipo de respuesta. Sabemos ya que las respuestas a la fertilización están muy demostradas en lotes muy desparejos. Lo que estamos haciendo es trabajar en lotes por ahí más parejos para poder sumar todo este tipo de información a sectores y zonas donde por ahí no se implementa esta tecnología por creer que toda la superficie es de igual rendimiento. Lo que hicimos fue usar los NDVI de febrero, de octubre, y
de enero del 2011 para poder generar este mapa de productividad. Todo esto lo hace GeoAgro a través de su soporte de implementación tecnológica. Lo que tenemos acá es una mapa de productividad con escala relativa, donde vemos que muy alta tuvimos los mayores índices verdes en una serie de años, y lo que tenemos como muy baja están los menores índices verdes. Cuando vimos esto, nos planteamos decir, bueno, vamos a trabajar en dos ambientes y vamos a incorporar la variable ambiental al ensayo. Vamos a ver cómo se comportó en las zonas más productivas y las zonas menos productivas. Y evaluando las franjas, tenemos dos resultados muy contrastantes. Por ejemplo, para la zona de la baja productividad, tenemos una respuesta que tiene un pico en los 150 o 200 kilogramos de urea, y después, a medida que le subimos la urea, cae el rendimiento, y cuando evaluamos por separado la alta productividad, tiene un comportamiento muy parecido a lo que fue el lote promedio, o sea, siempre lineal y positivo hasta los 300 kilos. De esto se desprendió la posibilidad de hacer un análisis económico y comparativo de lo que es una implementación con respecto a la otra, para poder mostrar al productor. Si esto es simplemente el cálculo de donde se sacó qué es lo que se había invertido, qué es lo que había rendido, y un margen bruto total del lote, comparado con las franjas óptimas de baja y de alta productividad, calculadas cada una por su cantidad de hectáreas que teníamos en el lote, por los rindes que tuvieron cada una de esas franjas, y los márgenes total. Cuando uno analiza la franja de alta y de baja productividad por separado, como si lo hubiese fertilizado por ambientes, con una propuesta de 150 o 200 kilos para la franja de baja productividad y de 300 kilos para alta productividad, tenemos con respecto a la fertilización tradicional de ese lote que hizo el productor con 150 kilos, una diferencia de $77. Esto es muy favorable cuando uno hace aplicaciones variables, tiene que estar esperando para esta zona, y con los números de fertilizantes que se utilizan y los precios, aproximadamente entre como mínimo 45, $50 y hasta $80 por hectárea, es lo que vemos en la mayoría de los casos, cuando podemos lograr una buena ambientación y una buena dosificación variable por